El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor Don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5. Temas: las 8 bienaventuranzas. Llama el Señor a sus apóstoles sal y luz, declarándoles cuál debía ser su oficio. La ley de Dios es la sal y la luz, con que quiere que salen y alumbren al mundo, declarándoles que no ha venido a destruirla, sino a cumplirla y perfeccionarla, y para esto empieza a explicarla por sus partes principales. Versículo 1. Y viendo Jesús las gentes, subió a un monte, y después de haberse sentado, se llegaron a él sus discípulos. Comentario del versículo 1. Subió a un monte. San Jerónimo cree que este fue el Tabor o algún otro monte de la Galilea. Versículo 2. Y abriendo su boca, los enseñaba diciendo. Comentario del versículo 2. En este sermón, que hizo el Señor al pueblo que iba en su seguimiento, se encierra toda la perfección de la vida cristiana. No se convienen los intérpretes sobre el tiempo en que Jesús pronunció esta admirable doctrina. Versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Comentario del versículo 3. Pobres y espíritu. Esto es, los que son humildes en su pobreza, los que son pobres de corazón y de voluntad, los que se humillan delante de Dios, mirándose como verdaderos pobres en su presencia, los que todo lo esperan de su bondad, y oyen con temor respetuoso sus palabras. De la herencia que toca a estos, son excluidos los que alimentan un espíritu orgulloso y un corazón lleno de soberbia, que tienen puesto únicamente en las cosas de la tierra. Versículo 4. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Comentarios del versículo 4. Primer comentario. Por mansos. Se entienden aquí los que con humilde paciencia sufren las persecuciones injustas, los que no tienen rencillas ni contiendas con otros por cosas temporales. Últimamente aquellos en quien habita el Señor por la dulzura y unción de su Espíritu. Segundo comentario. Poseerán la tierra. La tierra que el Señor promete es la de los vivientes, como dice David en el Salmo 26, 13. Es aquella ciudad santa y dichosa, cuyo fundador y arquitecto es el mismo Dios. Versículo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Comentario del versículo 5. En el griego, precede esta bienaventuranza a la que acabamos de explicar. Son bienaventurados los que llenos de amargura y tristeza lloran sus pecados,
oh los de los otros. Y de estos será el Consolador, el Espíritu de Dios aún en este mundo, y después participarán de la plenitud de su alegría y de su gloria. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Comentario del versículo 6. No basta, dice San Jerónimo, desear simplemente la justicia. Es necesario tener hambre y sed de ella. Esto es, amar y buscar con el ardor posible todo aquello que hace justo al hombre delante de Dios. No se comprenden aquí los que, olvidados de su propia justificación, muestran un grande celo y ardor de hacer justos a sus prójimos, los que tienen 2 pesos y 2 medidas, la una para sí mismos, y la otra para los otros. Proverbios 20:10. Sino aquellos que, al paso que trabajan en la justificación de los otros, procuran más y más arreglar sus costumbres y vida a la ley eterna e inviolable del Señor. Pues estos lograrán una hartura cumplida en la mesa del esposo celestial. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Comentario del versículo 7. Los misericordiosos. Esta misericordia no solamente se extiende a hacer limosnas a los pobres, sino también a sobrellevar los defectos de los otros para cumplir la ley de Jesucristo, como dice San Pablo, en Gálatas 6:2, a perdonar a nuestros hermanos, como queremos que Dios nos perdone, y a socorrerlos en todas sus necesidades de alma y cuerpo. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Comentario del versículo 8. Los de limpio corazón. Los que tienen un corazón sencillo, los que por medio de la oración y humilde confesión de sus faltas, purifican los ojos de su corazón, estos son los que verán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacíficos, porque hijos de Dios serán llamados. Comentario del versículo 9. Los pacíficos. En los manuscritos antiguos, los pacientes. Los que trabajan primeramente en mantener la paz en su corazón, y después en procurar que se conserve entre sus hermanos, y sobre todo en reconciliarlos con Dios cuando han pecado. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Comentario del versículo 10. Persecución por la justicia. Por causa de justicia, o por defender la justicia. La perfección consiste no solamente en padecer, sino en padecer injustamente, y por el nombre de Jesucristo. Y en que cuando se nos persigue de este modo, suframos no solo con paciencia, sino con alegría. Es cosa muy rara, dice San Jerónimo, ver a un hombre que le despedazan en la reputación, alegrarse al mismo tiempo en el Señor. Y San Bernardo añade, que esta octava bienaventuranza era como la prerrogativa particular de los santos mártires. Versículo 11. Bienaventurados sois, cuando os maldijeren, y os persiguieren, y dijeren todo mal contra vosotros, mintiendo, por mi causa. Comentario del versículo 11. Dijeren todo mal. En el griego, todo género de malas palabras. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón muy grande es en los cielos, pues así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no vale ya para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Comentarios del versículo 13. Primer comentario. La sal de la tierra. La naturaleza de la sal es preservar de corrupción y dar gusto a los manjares, y este es el oficio de aquellos que Dios elige para su apostolado, preservar a los fieles de la corrupción del pecado, y hacerles gustar y desear los bienes de la gracia. Segundo comentario. Se desvaneciere. Esto es, perdiere su actividad, y quedaré insípida. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que está puesta sobre un monte, no se puede esconder. Versículo 15. Ni encienden una antorcha, y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16. A este modo, ha de brillar vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos. Comentario del versículo 16. Puede también trasladarse: de tal suerte ha de brillar vuestra luz delante de los hombres que vean, etc., huyendo de toda vanidad y amor de gloria. El fin único que hemos de tener, cuando presentamos nuestras buenas obras a los ojos de los hombres, ha de ser para que por ellas glorifiquen al Eterno Padre. Versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley, o los profetas. No he venido a obligarlos, sino a darles cumplimiento. Versículo 18. Porque en verdad os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará de la ley ni un punto, ni un tilde, sin que todo sea cumplido. Comentario del versículo 18. Modo proverbial de hablar. Lo que el Señor quiso dar a entender, aquí es, que antes que sea destruido este mundo, tendrán perfecto cumplimiento las menores cosas que pertenecen a la moral, o a las predicciones que miran a Jesucristo y a su Iglesia, ya sea en la ley, ya en los profetas. Versículo 19. Por lo cual, quien quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y enseñare así a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas quien hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Comentarios del versículo 19. Primer comentario. Mandamientos muy pequeños. Quiere decir el más pequeño de estos mandamientos. Dice el apóstol Santiago 2:10. Aquel que habiendo guardado toda la ley, la violare en un solo punto, se hace culpable, como si la hubiere violado toda. Arguye el Señor la falsa doctrina de los fariseos, que ponían diferencias entre los mandamientos, como si unos fueran grandes, y otros pequeños, cuya transgresión fuese de poco momento. San Mateo 22:36, mostrando que todos tienen un mismo carácter de autoridad divina, y que todos obligan igualmente, bien que los grados de la materia sean diversos. Segundo comentario. Y enseñaré así. Esto es, y que con su mal ejemplo o doctrina, enseñare a los hombres a quebrantarlos. Tercer comentario. Muy pequeño será llamado. Será excluido del reino de los cielos. Así explica estas palabras San Agustín. Cuarto comentario. Mas quien hiciere y enseñare. Esto es, el que observare y predicare la verdad del Evangelio. Diferente recompensa tendrá aquel, que solo atiende a su salud, de la que corresponde al que cuida también de la de los otros. Y así es necesario,
después de aplicarnos a enmendar nuestros vicios y defectos, extender también nuestra caridad y vigilancia a nuestros hermanos. Cris en Mateo. Versículo 20. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Comentario del versículo 20. La justicia o la santidad de los fariseos consistía en no cometer ningún delito que los deshonrase exteriormente. Mas la justicia de los que deben entrar en el reino de los cielos se extiende hasta reprimir los movimientos desarreglados del corazón. Aquel que refrena su ira está más distante de cometer un homicidio. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y quien matare, obligado quedará a juicio. Versículo 22. Mas yo os digo, que todo aquel que se enoja con su hermano, obligado será a juicio, y quien dijere a su hermano raca, obligado será a concilio, y quien dijere insensato, quedará obligado a la gehenna del fuego. Comentarios del versículo 22. Primer comentario. Que se enoja con su hermano. En el griego, añade aquí, sin razón, sin causa. Esta adición no se hallaba en los códices antiguos y de buena nota en tiempo de San Jerónimo, que por esta razón quería que se borrase. Mas no todos fueron de este parecer. Segundo comentario. Raca. En los manuscritos antiguos, desmeollado, raca, según San Jerónimo, es un término de desprecio y quiere decir alguna injuria pesada. Es palabra siríaca del hebreo, rik, vano, sin juicio. Tercer comentario. Y quien dijere insensato. Esto es, alguna injuria más grave conforme al sentido que daban los hebreos a aquella dicción. Hace alusión el Señor a dos suertes de tribunales que tenían los judíos, compuestos de mayor o menor número de jueces, y en los que se juzgaban diversas calidades de delitos. El principal era el que aquí se llama concilio. Este constaba de 72 jueces, o de 23, según la calidad de las causas que condenaban a pena capital. El segundo, que aquí se nombra juicio, era un tribunal subalterno, compuesto de 3 jueces, del cual se apelaba al concilio o sinedrio. Cuarto comentario. Obligado a la gehenna del fuego, Gehinom. Esto es, Valle de Hinnom. También se llamaba Geben Hinnom, Valle del Hijo de Hinnom. Era un sitio, según San Jerónimo, en San Mateo 10, 28, cerca de Jerusalén, al pie del monte Moria. En él había un ídolo de Moloch, a quien sacrificaba a los israelitas sus propios hijos, quemándolos lastimosamente. Y de aquí se aplica este nombre al fuego y lugar del infierno. Puede entenderse la sentencia del grande anatema, por la cual, además de la muerte temporal, el culpado moría cargado de las execraciones y maldiciones de todo el pueblo. De lo dicho, se puede ilustrar este lugar, que al parecer es bastante oscuro, y para esto seguiremos a San Agustín. Se deben observar, dice el santo, 3 grados de faltas y de castigos. El primero es entrar en cólera por un movimiento interno del corazón, pero sin producirla fuera. El segundo, decir alguna palabra de desprecio, que manifieste la alteración y movimiento interior. El tercero, cuando, ciegos ya de la ira, prorrumpimos en palabras injuriosas contra nuestros hermanos. A estos 3 grados diferentes de pecados, corresponden otros 3 géneros de castigos. El primero en el juicio, en donde aún queda lugar al reo para defenderse.
El segundo en el concilio, en el que se delibera solamente del género de castigo que se ha de dar al delincuente. El tercero, tiene ya cierta la condenación, y determinado el castigo, y sin apelación, puesto que el culpado es condenado al fuego del infierno. De todo lo cual hemos de concluir, cuánto nos conviene refrenar los primeros movimientos de la ira. Versículo 23. Por tanto, si fueres a ofrecer tu ofrenda al altar, y allí te acordares, que tu hermano tiene alguna cosa contra ti. Comentario del versículo 23. La partícula aliquid, alguna, es enfática. Los judíos la restringían a la restitución de los daños recibidos en dinero. Jesucristo muestra que se extiende a todo género de daños y de ofensas, recomendando la caridad y la sincera y perfecta reconciliación. Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve primeramente a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven a ofrecer tu ofrenda. Comentario del versículo 24. No hay duda alguna que tenemos obligación de ejecutar a la letra este mandamiento del Hijo de Dios, cuando se puede, porque si no nos es permitido airarnos contra nuestro hermano, despreciarle e injuriarle. Mucho menos nos será conservar en nuestro corazón algún resentimiento contra él, de manera que nuestra primera indignación se convierta en odio. D. August. Versículo 25. Acomódate luego con tu contrario, mientras que estás con él en el camino. No sea que tu contrario te entregue al juez, y el juez te entregue al ministro, y seas echado en la cárcel. Comentario del versículo 25. Es confirmación de la doctrina que precede. El Señor hace aquí alusión a dos que pleitean, a quienes es más útil componerse amigablemente que esperar la sentencia del juez, porque éste hará poner en prisión al deudor hasta que pague el último maravedí. El Señor nos exhorta eficazmente a la unión y concordia. Este contrario es nuestro prójimo, a quien hemos ofendido, o de quien hemos sido ofendidos. Y con este nos manda el Hijo de Dios, acomodarnos prontamente, mientras estamos con Él en el camino. Esto es, mientras estamos aún en esta vida, porque el tiempo presente es el de la reconciliación, y no podrá encontrar paz delante de Dios en la otra, el que no puso todos los medios posibles para tenerla con su hermano, mientras vivió sobre la tierra. Versículo 26. En verdad te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Comentario del versículo 26. Cuadrante. Moneda pequeña, la menor en sus divisiones, como nuestro maravedí o antiguo cornado. Este es un modo proverbial para explicar el rigor con que se obliga a alguno a pagar cuanto debe, sin perdonarle nada. Versículo 27. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. Versículo 28. Pues yo os digo que todo aquel que pusiere los ojos en una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón con ella. Comentario del versículo 28. Ya cometió adulterio. El que mirare a una mujer consintiendo en su mal deseo, y no cuidando de reprimirle, es adúltero en su corazón. Este adulterio se debe entender de todo deseo carnal, que es contrario a la ley de Dios. San August. Versículo 29. Y si tu ojo derecho te sirve de escándalo, sácale, y échale de ti, porque te conviene perder uno de tus miembros, antes que todo, tu cuerpo sea arrojado al fuego del infierno.
Comentario del versículo 29. Te sirve de escándalo. Esto es, te es ocasión de ruina o de caer. Por ojo derecho y por mano derecha se entiende todo lo que más amamos, y nos es más necesario, sea lo que fuere. Si esto es causa, o puede serlo, de que perdamos nuestra alma, lo hemos de separar de nosotros con generosidad de corazón. Versículo 30. Y si tu mano derecha te sirve de escándalo, córtala, y échala de ti. Porque te conviene perder uno de tus miembros, antes que todo tu cuerpo vaya al fuego del infierno. Versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de repudio. Comentario del versículo 31. Carta de repudio. Por esta ley no había aprobado Dios el repudio o separación. Antes bien, había ordenado que precediesen muchas formalidades para dar lugar y tiempo a la reflexión, y que así fuesen menos frecuentes estas separaciones, que sólo se permitían por la dureza de los judíos. Versículo 32. Mas yo os digo, que el que repudiare a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la hace ser adúltera, y el que tomare la repudiada, comete adulterio. Comentarios del versículo 32. Primer comentario. Fornicación. El caso de adulterio era el principal en que entonces se permitía el repudio o divorcio. Segundo comentario. La hace ser adúltera. La expondrá a caer en este pecado, abandonándola de esta suerte. Esto es, cuando ella no lo haya merecido por su mala conducta. Tercer comentario. Tomare la repudiada comete adulterio. Aunque fuese por causa de adulterio. Versículo 33. Además oísteis que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, mas cumplirás al Señor tus juramentos. Comentario del versículo 33. No perjurarás. Esto es, lo que con juramento le hubiera prometido. Versículo 34. Pero yo os digo, que de ningún modo juréis, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Comentario del versículo 34. Que sea lícito jurar a los cristianos, cuando la razón o la necesidad lo pidiere, lo enseña la práctica de la Iglesia. El uso del juramento, dice San Hilario, no es necesario a los que viven en la simplicidad de la fe, porque éstos se contentan con el sí o el no sencillo, que nos dice Cristo en su Evangelio. Los fariseos habían falsificado el sentido de esta ley, restringiéndola a solos los juramentos falsos hechos en daño de tercero, y por el nombre propio de Dios. Así que no comprendían en ella los vanos y frívolos, y reputaban por indiferentes o de nonada los que se hacían por las criaturas. Mateo 23, 16 y 18. Versículo 35. Ni por la tierra, porque es la peana de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del grande rey. Comentario del versículo 35. Peana de sus pies. En los manuscritos antiguos, sostenimiento. Versículo 36. Ni jures por tu cabeza, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Comentario del versículo 36. Tú no eres dueño de tu cabeza, para sujetarla por tus caprichosos juramentos a todos los males que te puedan venir. Versículo 37.
Mas vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que excede de esto, de mal procede. Comentario del versículo 37. De mal procede. Esto es, de mal principio, que es o la desconfianza de los unos, o la mala fe de los otros. Se puede interpretar, del maligno procede, esto es, del espíritu maligno, que intenta haceros perjuros, y que de este modo, ultrajéis el nombre de Dios, que también debe ser respetado en todas sus criaturas. Versículo 38. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Comentario del versículo 38. Un grado de justicia considerable entre los fariseos era no exceder la justa medida de la venganza. Y así Moisés había ordenado, Levítico 19, 18 y 24-20, que se arrancara solamente ojo por ojo y diente por diente. Esto es, que la venganza fuese proporcionada a la injuria, pero la paz perfecta, que el Hijo de Dios vino a enseñarnos, consiste en no querer vengarse de ningún modo. Y a esto aluden los ejemplos que propone en los versículos siguientes. Versículo 39. Mas yo os digo, que no resistáis al mal. Antes, si alguno te hiriere en la mejilla derecha, párale también la otra. Comentarios del versículo 39. Primer comentario. No resistáis al mal. Esto es, que se os quiera hacer. Segundo comentario. Párale también la otra. Esto es, debes estar aparejado para recibir nueva injuria, antes que corresponder con otra al que te injurió. El sentido figurado de estas palabras, ser herido en el rostro, quiere decir, ser tratado con el mayor desprecio. La mejilla derecha significa lo que hay de mayor honra entre nosotros, que es la cualidad de cristianos, y la mejilla izquierda, lo que es de menor aprecio y estimación, esto es, la nobleza según el siglo. Y así, cuando nos veamos perseguidos por la piedad y por la fe, hemos de estar dispuestos a perder todas las honras y conveniencias del mundo. Versículo 40. Y a aquel que quiere ponerte a pleito, y tomarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 41. Y al que te precisare a ir cargado 1000 pasos, ve con él otros 2000 más. Comentario del versículo 41. Hace alusión a los persas, que acostumbraban hacer esto frecuentemente. Todos estos son ejemplos con que el Señor nos exhorta a sufrir con paciencia todo el mal que nos quieran hacer. Versículo 42. Da al que te pidiere, y al que te quiera pedir prestado, no le vuelvas la espalda. Comentario del versículo 42. Acostumbrémonos a hacer bien a nuestros hermanos, siempre que pudiéremos, y cuando no podamos, hagamos ver nuestra imposibilidad con buenas razones, y con semblante risueño y apacible. Versículo 43. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Comentario del versículo 43. Esta era una de las máximas torcidas de los falsos intérpretes de la ley, los cuales entendían por prójimos a solos los parientes, amigos y conocidos. Versículo 44. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y rogad por los que os persiguen y calumnian. Comentario del versículo 44. Los que os aborrecen.
El que reflexionare la conducta que tuvo el Señor con los mismos que le crucificaron, y la que tiene todos los días con los pecadores que le crucifican y persiguen, no tendrá por duro este precepto. Dios no nos manda cosas imposibles, dice San Jerónimo, sino perfectas, y que hagamos lo que hizo David con Saúl y con Absalón, San Esteban con los que le apedreaban, y después San Pablo, que por un exceso de caridad, deseaba ser anatema por los mismos judíos que le perseguían. En el texto griego, después de estas palabras, están las siguientes, que faltan en la Vulgata: bendecid a los que os maldicen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, el cual hace nacer su sol sobre buenos y malos, y llueve sobre justos y pecadores. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Comentarios del versículo 46. Primer comentario. ¿Qué recompensa tendréis? En el griego, ¿qué recompensa tenéis? Segundo comentario. Publicanos. Eran los que cuidaban de los tributos y alcabalas. Pompeyo, habiendo subyugado a los judíos, como unos 60 años antes del nacimiento de Cristo, los hizo tributarios. Los caballeros romanos y otras personas considerables arrendaban estos impuestos en las provincias, y para cobrarlos nombraban comisionados de los mismos del país. Y estos comisionados nombraban otros, que eran sus subalternos, y les estaban subordinados. Del número de los primeros parece que fue Zaqueo, Lucas 5, 2, y San Mateo, de los segundos capítulos 9, 9. Estaban en mucho honor entre los romanos, como se ve en la oración Prolege Manilia de Cicerón. Pero se tenían por infames entre los judíos. Versículo 47. Y si saludareis tan solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto mismo los gentiles? Comentarios del versículo 47. Primer comentario. Saludareis. El verbo griego significa saludar y también abrazar. Segundo comentario. En el griego, y los publicanos, se repite en el texto griego. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Comentario del versículo 48. Esto es, imitad en cuanto os sea posible la perfección de amor que vuestro Padre Celestial muestra a sus criaturas, colmándolas de bienes en todos los momentos, sin que detengan sus misericordias, la ingratitud y dureza con que le corresponden. Fin del capítulo 5 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.